Bienvenidos televidentes de Canal 1 en señal abierta para todo el Ecuador, por las distintas cableras del país también, a nivel planetario por Facebook Live de Noticiero 1 y por la gran señal nacional Sonovisión Sonorama. Me acordé de un noticiero viejo que hacía. Sonorama, 103.7 FM en el reprise de los domingos a las 9 de la mañana. La revelación hecha por una investigación de los periodistas Cristian Zurita y Fernando Villavicencio sobre una lista que contribuyentes como personas y empresas financiaron la campaña de Correa y Glass del 2013-2014, conmovió al Ecuador porque se basaba en documentos de una asesora de Correa, Pamela Martínez, porque esos montos nunca fueron reportados y además violaban los límites del gasto electoral, así como las prohibiciones de recibir esos aportes de empresas contratistas del Estado. En la lista no faltó, por cierto, la tristemente corrupta Odebrecht, pero a juicio del asesor presidencial Santiago Cuesta Caputi, hubo en la revelación de Fernando Villavicencio omisiones. Reiteró además que es un mentiroso e incluso citó depósitos por $8 millones en las cuentas de su hermano entre el 2011 al 2018, con lo cual cuestionaba que el señor Villavicencio, así se refería a él, viviera de canastitas de comida que le llevaban y lo emplazó a abrir otras cuentas de sus familiares, así como Villavicencio desafiaba al presidente Moreno a hacerlo con su entorno. Me ha pedido Fernando Villavicencio presentarse para ejercer su derecho a la réplica. ¿Cuál es tu primera reacción ante este apretado resumen que acabo de hacer? Solo una idea, un concepto. Bienvenido. Hola, Carlos. Cuesta Caputi actuó como un delincuente empoderado, reeditando la estrategia correísta de perseguir y acosar al denunciante porque no pueden desvirtuar el mensaje. Bien, este es solo una primera reacción, como pedí, como le pido incluso a todos mis invitados en este espacio. Para entender mejor lo que Fernando Villavicencio viene a replicar, y para quienes además no vieron la entrevista anterior, muy pocos de ustedes, por supuesto, como Santiago Cuesta, aquí sus principales aseveraciones. ¿Es un pecado que alguien le pague a Cristian Zurita $4.000 por una investigación? No, es un audio donde Villavicencio dice: Zurita es lento, la brillante es la mujer. ¿Y la prueba de que a Villavicencio lo financian Charlie Pareja y Lo compañía? dice en las grabaciones, Charlie el Cholo, en las mismas grabaciones. Tengo como 9, 10 horas de grabaciones de ¿De Villavicencio. qué vive un periodista investigativo si no tiene gente que quiere patrocinar sus investigaciones? ¿De qué vive? Pues el señor Villavicencio vive muy bien, pero el hermano parece que vive mejor. Del 2011 al 2018 ha depositado $2.966.000 en efectivo. ¿Cómo se llama el hermano? Correcta. Villavicencio Valencia Eduardo Germán. Y en total tiene depósitos por $4.196.000. Pero esto no significa que este sea dinero de él. No, ¿Usted no. sabe qué negocios tiene el hermano para tener esos ingresos? Debe ser un negocio muy raro porque produce 0 de pago de impuesto a la renta. Por esos ingresos registrados en una cuenta bancaria no tributa. 0. La hermana tiene $500.000 en depósitos. ¿En Ya qué te lo voy a periodo? dar. En lo mismo, 2011, 2018. 7 años. Hay una cuenta de una niña en particular que en los últimos 3 años tiene 4 millones en depósitos. Sumados todas esas cuentas, ¿tienes idea de cuánto suman? Creo que alrededor de 12, 14 millones de dólares. Ya, ¿qué es lo ilegal en tener esos montos? Yo no he dicho que es ilegal, he dicho que las abra. Si Fernando no abre esas cuentas, ¿tú vas a pedir a la UAFE que investiguen? No, a la fiscalía. ¿Vas a formalizar un pedido? Por supuesto. ¿Por presunción de qué? ¿Tú presumes, después de haber conocido... Fraude tributario. Bien, les recuerdo que nos pueden seguir a nivel planetario por Facebook Live de Noticiero 1. Ahora sí, Fernando, el tiempo que ocupó Santiago Cuesta en sus alusiones a ti, tu familia fue aproximadamente de 10 minutos 45 segundos, pero con reparos, interrupciones y preguntas de mi parte que redujeron su tiempo de exposición a casi la mitad. Tienes entonces 5 minutos sin interrupciones de mi parte para referirte a cada uno de esos puntos y luego yo preguntaré sobre aquello y mucho más. Adelante. Bueno, acaba de ver el país a un ciudadano con el rostro que le sale el ADN de Correa. Es decir, un Correa un poco más torpe maneja el poder del Estado, del gobierno de Lenín Moreno. Este refrito que acaba de decir el señor Santiago Cuesta Caputi, porque es un refrito, fue preparado, fue cocinado
por el líder de la persecución más grande de la historia de este país y de la dictadura que tú y yo sufrimos, Rafael Vicente Correa Delgado. Rafael Vicente Correa Delgado, como no pudo desvirtuar 150 investigaciones lapidarias que están aquí, libros desde el 2008, libros, 6 libros escritos sobre la corrupción de Correa, 150 investigaciones. Los principales delincuentes, los pocos, están en prisión, están ahí gracias a estas investigaciones de este periodista, perseguido 6 años, como nadie en este país. ¿Sí? Este señor, Santiago Cuesta Caputi, trae el refrito de Correa. ¿Qué dijo Correa? Villavicencio, financiado por la CIA. Y ahí te metí a ti, en ese organigrama, en ese relacionamiento. Aparecía Carlos Vera, José Hernández, todos los periodistas críticos estábamos ahí, y arriba estaban los Isaías y más arriba la CIA. ¿Sí? Santiago Cuesta, el mismo que dice ahora que ahora me financia Rafael. Cucú. ¿Alguien le puede creer a este señor? ¿Alguien le puede creer a este señor? Yo vengo de esa historia y vengo aquí con el ADN de la libertad, el otro ADN, a defender a mi familia, a defender mi dignidad y a defender la dignidad de un pueblo pisoteado. Y si hay periodistas incapaces de levantar la mirada, allá ellos que sigan comiendo en palacio, porque al parecer algunos solo querían cambiar de amo. Yo no me vendí, no me voy a vender. Hubiese sido facilito, ¿no? Villavicencio va a hablar con Moreno y se queda ahí, y claro que vengan las mieles y los banquetes. No, señor. El periodismo no discrimina entre los corruptos buenos y los corruptos malos. Investiga a todos. Este señor, reitero, trae el refrito. ¿Qué decía Rafael Vicente Correa Delgado? Villavicencio, pagado por la CIA. Villavicencio, pagado por Chevron. Villavicencio, pagado por los Isaías. Villavicencio, pagado por Charlie Pareja. ¿Hay alguna diferencia entre Rafael Vicente y Santiago Cuesta? Hasta ahí, ninguna. ¿Qué más hizo Rafael Correa Delgado? Como no pudo desvirtuar esto, el mayor atraco de la historia. El mayor atraco de la historia. Ecuador Made in China. ¿Qué hizo Rafael Correa? Vamos a perseguir al autor de esas investigaciones y vamos a hacerlo hasta la muerte, porque ese era el objetivo. Ese era el objetivo, silenciarme. ¿Y qué me hicieron? 9 juicios. 9 juicios. Que salga un periodista y me diga si tiene 9 acciones penales y civiles organizados por la banda delincuencial que los gobernó. No. Grillete encima, declarado insolvente, ¿sí? Exiliado. 1 minuto. Perseguido. Que alguien levante. Ese refrito es un refrito infamante. Correa investigó a mi familia. Tenía gente montada en los restaurantes de mi hermano, día y noche, del Servicio de Rentas Internas. No pudieron encontrar nada. Claro, Correa no era tan torpe. Sabía que no podía encontrar nada. Entonces me acusaron por otras cosas, por haber hecho publicaciones. Santiago Cuesta Caputi tendrá que ir a la cárcel. Acabo de formalizar una acción penal en su contra, porque un abogado, como dijo, nunca estudió derecho al parecer, y mucho menos un funcionario público. Debió primero saber que lo que vino a hacer aquí es violar el sigilo bancario, por lo cual puede ir a la cárcel 3 años. Aquí está la demanda y que vaya de una vez preparando su traje naranja. 10 segundos. Ese es Santiago Cuesta, la versión torpe de Rafael Correa. Gracias, Fernando. Te hago notar que en tu réplica tú no has desvirtuado que Santiago Cuesta haya mentido. Lo que has dicho es que ha violado el sigilo bancario, No, tengo muy que poco tiempo, es ¿no? un... Nadie ha tenido en este programa 5 minutos callado. Él habló 10 ¿De tu tema? de mi tema. Más o menos del mismo tiempo que tú, porque fue Bueno, si me interrumpido por permites, preguntas. refuto. Vamos a seguir, Pero por vamos a supuesto. seguir. Yo no me voy a quedar conforme con esto. Vamos a seguir. Por favor. Aquí hacemos la primera pausa, porque les hacía notar sí, sin que privilegios. Fernando replicó muy poco de lo que dijo Santiago Rivadeneira y mucho
Santiago Rivadeneira. Santiago Cuesta, y mucho del origen de esas denuncias, su similitud con Correa y las consecuencias que para Santiago Cuesta va a traer. Cuando volvamos, lo que tiene que decir Fernando Villavicencio sobre los argumentos centrales de esas imputaciones que hizo el principal asesor presidencial en esta entrevista veraz con Fernando Villavicencio. Estamos de vuelta con Fernando Villavicencio a propósito de la denuncia de Arroz Verde 502 que él y Cristian Zurita hicieron. Nos siguen a nivel nacional por Sonorama, 103.7 FM, la gran señal nacional, en Facebook Live de Noticiero 1 y por supuesto Canal 1 Señal Abierta y distintas cableras en el Ecuador. ¿No has dicho tú que sea falso que has omitido una serie de nombres de empresas en tu primer reporte, sino que no podían entregarlo de una sola? Cuando ustedes advierten que hay una segunda parte, no dejan en claro que hay otros nombres y empresas por venir. ¿Por qué esa estrategia más allá de lo periodístico? Tú has dicho, no queríamos sobresaturar a la gente con tanta información. ¿Por qué? Es una estrategia periodística. Sí, yo digo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, eso define el periodista. No podíamos meter 200 nombres en un reportaje. ¿Por qué no? Porque no podíamos, porque tiene una estructura. Pero era claro que en el segundo reportaje queríamos poner a una empresa mimada, a una empresa criolla mimada. Por eso habrás visto cuál es la mimada. Es Hidalgo. Okay. Que entregó $2 millones. Porque Hidalgo es la Odebrecht del Ecuador. ¿Qué delito cometió Hidalgo? Haber entregado sobornos para la firma de contratos. Haber una empresa contratista del Estado que ¿Está prohibida por ley una empresa contratista del Estado? Pero por supuesto, absolutamente. No entregó sobornos, entregó contribuciones no, señor, eso se para llaman financiar sobornos. la campaña. Eso se llaman sobornos. ¿Dónde está la prueba de que a cambio de lo que aportaste a la campaña recibes contratos? Porque hay sobrecostos en los contratos y porque hay correos electrónicos donde se dice... ¿Sobrecostos de qué monto más o menos? Del 40, 50% incluso en algunos casos. Cuando y hay correos electrónicos. ¿Aurelio se llama? ¿Aurelio Hidalgo, el ministro? Pero ¿qué más prueba quieres si tienes un ministro de Obras Públicas? Cuando lo nombraron, yo justo dije que mínimo hay un conflicto de intereses. Y me llegó un documento en el cual prueban que desde el 24 de mayo del 2017 hasta ahora no ha contratado ese ministerio ni el gobierno con Hidalgo. Entonces, ahora, el soborno, en el periodo que te menciono, entonces el soborno no funcionó. ¿Cómo que no funcionó? Porque no han contratado con Hidalgo. Y eso no significa que antes o después hayan contratado. Ya, ¿qué delito es ese que se cometió ahí al hacer aportes no declarados? Una cadena de delitos, desde el peculado, porque son recursos públicos, un acto de concusión, un acto de colusión. No, peculado no, Hidalgo da de su plata, no son recursos públicos. Son recursos del pueblo ecuatoriano, por favor, Carlos. ¿Por dónde? O sea, ¿tú crees que una compañía como Odebrecht sacaba de su bolsillo? Por favor, pues sobrecostearon. El poliducto Pascuales Cuenca debía costar 300 millones. O sea, los excesos en las obras que sobrepreciaba Hidalgo eran los entregados para la contribución de la campaña. El gran atraco, ¿sí? Los sobrecostos del acueducto La Esperanza, que debía costar 150 millones y acabaron costando 300. Es decir, la plata que le robaron al pueblo ecuatoriano, una partecita le pasaron a Alianza País. Siendo tan grave esa participación de Hidalgo, ¿por qué la omitiste en la primera parte? Porque está en la segunda y la gente entiende mejor. Y vean todos los medios cómo están replicando. No es porque quieres medir la reacción primero que hay. No. Y según eso ver cómo sigues. Mira, Carlos, el señor Cuesta vino acá y dijo y te entregó 4 papeluchos. Esto es arroz verde. Y más de 20 archivos en digitales. ¿Qué otros omitiste en esa primera parte que están en la segunda? Bueno, un gran nombre conocido por ti y por todos. El tercero de a bordo del poder dictatorial. ¿Qué es? Que es el señor Vinicio Alvarado Espinel, que aparece con el código BAE. ¿O tú preferías que le ponga a Vinicio Alvarado bajito en el paro? No. ¿Cuál es otro nombre que se omitió en la primera entrega? Galo Mora. Aparece recibiendo $1.150.000 autorizado por BAE, Vinicio Alvarado Espinel. Y aquí llegamos al fondo del tema. Ellos aseguran, entre otros Galo Mora, que ya ha comenzado a responder, que esa plata y el partido más nunca pasó por el partido, que no son contribuciones al partido, sino a miembros del partido para financiar insumos que se producían para la campaña. Que hay que ver si en algunos casos además se producían. En otros casos eran informes de asesorías o consultorías que no existían. Simplemente se informaban. El mecanismo del canje de facturas, del cruce de facturas, yo por eso he subido en el portal La Fuente y en Mil Hojas una factura de modelo de cómo funcionaba esto. Por ejemplo, la señora Pamela Martínez decía,
hay que contratar la elaboración de un spot publicitario con la compañía creacional del señor Alvarado o con Vertigo Films de la hija. Ya, y en vez de pagar, el partido pagaba a la compañía XYZ Por a Vertigo Films. Por ejemplo, hay un caso ahí que está planteado con una factura. La fiscal Diana Salazar con esa factura tiene una joya en la mano. ¿Por qué? Significa que Alianza País, la cúpula, paguen ¿Hay Valero, facturas Semaica. ¿Hay facturas del resto de casos citados Pero allí? claro, están asentamientos contables, por eso te digo, esto es. En la denuncia yo no las vi, en la reseña, sino justamente lo que tú mencionas, un resumen contable de la operación. Esos son cuadros originales. Eso nunca te dio. De la propia Pamela Martínez. Pero por supuesto, ¿eso te dio cuesta alguna vez? ¿Qué personas no estaban en la primera parte, en cambio? Te estoy Galo diciendo. Mora, ya mencionaste, Como empresas. Hidalgo. Estamos hablando como empresas, la principal, la Odebrecht ecuatoriana, Hidalgo, sí. La mimada con ministro. ¿Y quién más? todo. ¿Y quién más? Compañías como Fopeca, ¿sí? Que tenían este sistema de cruce de facturas. Compañías como Valero Semaica. 18 corporaciones, muy difícil recordarlo ahorita. Están ahí, léanlo. 18 Ya. corporaciones ¿Qué nacionales. tiene que hacer el Estado con eso? Con los egresos que ellos hicieron y no justificaron o no reportaron, o si lo justificaron faltamente como otro tipo de aportes. ¿Dónde estaba el Servicio de Rentas Internas? ¿Dónde estaba la UAFE? ¿Dónde estaba la SENAIN en lugar de andar ¿Quién persiguiendo era periodistas? en ese periodo 2013-2014 el director del SRI? Carrasco, entiendo, Carlos Mars Carrasco, si no me equivoco. No estaba todavía Orlando. No, todavía no. Otro. Bueno, pero ¿Qué se le estamos- pasó? ¿Qué se le pasó al CNE ahí? El CNE no reporta. El CNE debió haber iniciado acciones No, el legales. CNE revisa gastos. Claro, pero si ellos sabían y dicen, claro, ¿qué hace país? Hemos gastado $1 millón. $1 millón de 11.6 millones de dólares. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? Ahí hay otro delito, un delito electoral. ¿Qué Por esa es? razón, el hecho de haber ocultado información. Que todavía se puede sancionar, porque hasta 5 años después del gasto electoral Pero por se puede sancionar. Pero por ¿Cuál es la supuesto. sanción? No entiendo cuál es la sanción, es un tema de los abogados. Pero el CNE no tiene que destituir a quienes gracias a esa contribución ilegal fueron Carlos Vera Rodríguez. financiados. Carlos Vera Rodríguez. Arroz Verde 502 es la puerta que abre al infierno. Yo sé Por cuál eso es. están aterrados. Yo sé cuál es el infierno. El infierno Por para eso ti están- es demostrar que en la campaña 2017-2018 se repitió esta operación. Todo el periodo vivimos un estado de propaganda y de persecución financiado por plata de las corporaciones. Ergo, Lenín Moreno fue financiado en su campaña presidencial por el mismo esquema. Por el mismo esquema, y vamos a ver en el Arroz Verde con ¿Por 502. montos que llegan a cuánto? No te voy a decir, deja que en nuestro portal lo Aproximadamente. saquen, que se aproximan a los 10 millones. ¿Por los Tenemos ahí mismos contribuyentes u otros nuevos? Otros nuevos. Y algunos se repiten. O sea, tenemos un presidente elegido como Samper en Colombia. Tenemos 10 años de gobiernos ilegítimos. Tenemos presidentes ilegítimos, tenemos asambleístas ilegítimos, Este incluido. alcaldes y prefectos Ya, ¿y ilegítimos. con ese presidente ilegítimo te fuiste a reunir tú? ¿Con 3 cuál? horas. Con Lenín Moreno. Eso me pidió. Ah, ¿y tú vas? Pero por favor. ¿Y tú vas? Por favor, Pero si señor. es ilegítimo, Fernando, y tú vas, y tú crees Bueno, eso en lo él, sé, eso y lo le sé dejas ahora, pues. 5,000 hojas de Eso documentos. sé ahora. Eso sé ahora. Un ratito. Eso sé ahora. ¿Quién fue vicepresidente de Correa los 10 años Jorge de Glass. tirano que fue Correa? Jorge Glass. No, los 10 años antes, Lenín Ah, Moreno, en dos periodos. Mira, si tú tienes un presidente ¿Y te de la parecía República... distinto? No me parecía distinto. Creo que a la mayor parte de ecuatorianos les significó algo distinto y esperanzador. Yo vine de Perú, me pusieron un grillete aquí. No me cuentes esa historia que ya la sabemos. Sí. Ya, vamos. No, pero yo le entregué a Moreno. Vamos a qué hacías tú con Moreno, parte de un gobierno cuestionado 10 años, en quien de repente crees y vas y le entregas 5,000 hojas, Fernando. Bueno, tú todos los días estás generando esperanzas en el gobierno de Moreno. ¿Sí? ¿Tú tenías esperanzas? Yo tenía esperanzas. Es más, tú dices en una declaración No, por supuesto. recién que le viste a los ojos y que te Pero pareció claro, sincero. Me pareció sincero, le entregué 5,000 hojas de documentos, mi esposa estuvo al lado y no me va a dejar mentir. Ok, ¿no hay la posibilidad de que él no conociera esto? Él conocía, él me dijo que él se reunió con Enrique Cadena en Ginebra. Y te dijo, yo no sé si haya financiado mi campaña, eso no te puedo decir. Yo te no dijo. sé, me dijo. Y después cuando encuentro la carta que está aquí, vean ecuatorianos, ¿Qué dice? que le pide dinero a Enrique Cadena. Manténla allí. Que le pide dinero a Enrique Cadena. Léela, en papel membretado. No, él le pide su colaboración Señor para Enrique programas de Cadena. vivienda. ¿Qué es la colaboración? Económica. Esa es tu suposición.
Entonces, ¿qué? ¿En viviendas? Este señor no gestiona financiamiento internacional. No, porque luego le pide, en los chats, le pide 20 casas por lo menos. Eso sí. Es decir, no, aquí vamos a lo que yo quiera decir, no a lo que tú quieras exponer. No, también a lo que yo quiera. Ya tuviste sus 5 minutos, no. Dentro de lo que yo te pregunte, tú puedes decir lo que quieras. Bueno, pero hay cosas bonitas de acá. Sí, está divertido. Fernando. ¿Sigo ahí? Él ya, no, un ratito, sí. Él ya era presidente. Él era candidato. Cuando le pide eso. Cuando le pide. ¿Es un delito pedir a un empresario una contribución para plan de vivienda? Es inmoral pedir al principal es un delito. Por supuesto que es un delito. Eso, es un delito. Es un delito, porque el señor Cadena está siendo investigado y estaba siendo investigado. ¿Por quién? Ya. Por la justicia americana y por acá. Y porque un mes antes de esta carta, Panama Papers reveló al mundo que el señor Cadena tenía 2 empresas offshore, ¿sí? Easton Trading. ¿Cuál es el delito del señor Cadena? El delito, los delitos. ¿Cuál es? Ser el intermediario, el mayor mafioso. Ser intermediario es un negocio líquido. No es un negocio lícito. Eso es lo que dicen Fernando, los que y quieren hay una ocultar cantidad la de verdad. mafiosos empresarios internacionales Por supuesto. que actúan mafiosamente, pero esa actitud no está tipificada como delito. ¿En dónde? ¿Según tú? No. Es un delito porque el petróleo debía ser llevado a las refinerías de China y fue objeto de intermediación. Correa firmó un contrato que decía que podía ser multidestino y con eso se cubrió y lo cubrió a Y Cadena. tú estudiaste ley y sabes que los contratos tienen que someterse a los convenios y los convenios están por encima. Cuando hacen contratos como el que se hizo con Petroperú, que tenía que ir allí. Pero por supuesto. Pero de acuerdo con la acá ley. fue un de contrato acuerdo abierto. Señor Carlos Vera Rodríguez, de acuerdo con la normativa de Petroecuador, yo no soy abogado, pero leo bien. Los convenios firmados con China obligan al comprador a llevar su petróleo a las refinerías. Por eso es que cuando firma... ¿A las refinerías de quién? De los compradores, pues. Por eso es cuando firma un convenio ¿tú de te crees alianza que estratégica? compran petróleo China en Guayaquil y la van a llevar a Shanghái? Ellos sabían que no iban a llevar, pues por eso nos metieron el dedo. Ellos tenían armado la maqueta del negociado, del mayor negociado de la historia con los intermediarios. No dudo que hubo un perjuicio al Estado. ¿No Eso está dudas? claro. $4 por barril está claro. 2.000 millones de dólares. 2.200. Ya. Mi pregunta es, ¿el esquema que hizo Correa viabilizó eso como legal? Y tú me dices que no, que los contratos obligaban a vender al refinería al comprador. Hay informes de Contraloría, Carlos, por favor. Ya. O sea, ya no es Villavicencio. ¿Y por qué no está preso Cadena? Porque todo el aparataje del Estado lo protege y porque Cadena tiene a su muñeco en Carondelet. Que es... Santiago Cuesta Caputi. Es más que eso, él admitió que es su compadre. Es su compadre. Y dijo aquí Por supuesto que si que es su algún compadre. delito le prueban a Cadena, que lo metan preso. Y en eso estoy, pues yo voy a mandar preso a toda la mafia de este país. Yo lo voy a hacer con la gente. Porque el Estado ecuatoriano está podrido. Porque el sistema sanguíneo del Estado está podrido. Todo el Estado está Todo podrido. el Estado está podrido. Nadie vale. Nadie vale. Todo está Solo podrido. tú vales. No, solo yo no. El pueblo ecuatoriano vale. El Contralor. No hay uno solo. El Contralor. Ha sacado decenas de informes para arrumar en las puertas que no sirven para nada. ¿Quién los arruma en las puertas? La fiscalía. Ajá. Y tenemos Pero el nueva fiscal. Contralor Y actual. tenemos nueva fiscal un mes. Y esa fiscal hizo por primera vez en 10 años o en 12 lo que no han hecho. Entonces haz una excepción. A partir de hace 15 días. Dices, todo el puedo Estado no hacer- vale. Todo el Estado Descalificas no vale. a todo el mundo. Tiene que irse abajo el Estado. La gente me dice eso en la calle. Tiene que irse abajo el Estado Todo para el poner Estado qué. podrido para reconstruir un nuevo Estado. Un Estado sobre la base de la ética. ¿Cómo echamos abajo el Estado? Con la gente. O sea, esto es una insurrección popular. Cualquier forma. Cualquier forma. No descartas una insurrección No popular. estoy hablando, hay una insurrección de la conciencia, una insurrección democrática en los votos. ¿Por qué a la gente no le indigna ni le preocupa tanto la corrupción como a ti y como a mí? ¿Cómo ¿Por que qué, no? por qué no van manifestaciones de miles a las calles? ¿Cómo por es que ese no le tema? indigna a la gente? La gente está No indignada. le indigna tanto la Le corrupción, dije, indigna, como a ti, por como supuesto, a mí. porque yo sé más, porque conozco toda la trama, porque conozco dónde está la plata, porque le di al presidente Moreno en 5.000 fojas las cuentas bancarias de las mafias, porque le entregué al secretario anticorrupción, al señor Granda. ¿Tú le planteaste en la charla al presidente Moreno una indemnización del Estado de $4 millones para ti? Yo le he planteado. Te pregunto si le planteaste eso. Jamás. No. Debe ser otro chisme del mentiroso. Él te recomendó que plantearas una querella al Estado para una indemnización Absolutamente por falso. lo que sufriste. Si No. yo tengo una acción en Ya, Naciones en la OEA. él se mostró inconforme o incómodo o molesto, te reclamó por una denuncia que tú hiciste de un contrato de su yerno. Eso sí. Y no me dijo que él estaba molesto. Me dijo que su esposa estaba molesta.
¿Qué te ofreció él hacer respecto a los papeles que le dejaste? Me dijo Fernando, vamos a acabar con esta mafia. Entrega esto al ministro Pérez. Y yo fui. Una semana después, Ciertamente. le entregué al ministro Carlos Pérez y al señor José Augusto Briones. Que es el secretario general de Mira Administración. esto, me dijo Fernando, esto es terrible. Y tomó los documentos, el triple de esto, una llave y lo guardó. Esto hay que guardar con llave. Claro, pero luego botaron la llave al inodoro. ¿Quiénes caen en esos documentos? En esa relación de ahí, básicamente, de los que están en el gobierno actual. Rafael Correa Delgado, Jorge Glass, Enrique Cadena, sus socios, todos los intermediarios. Pero lo importante de esa joya de información que está en la Fiscalía, porque hay una indagación previa con base a mi investigación, es que ahí están las cuentas bancarias. ¿Dónde está la plata del petróleo? Y en este país no hay quien mueva un dedo. Las cuentas bancarias de los intermediarios. Pero por supuesto, entre ellas de Enrique Cadena Marín. Y de los cómplices ecuatorianos. Por supuesto, información valiosísima información. Y si es tan claro, porque están las cuentas de esta gente en paraísos fiscales, ¿por qué mediante una cooperación internacional no se obtienen los datos? He pedido 2 años y se hacen de la vista gorda. ¿No está borrado eso ya, Fernando? ¿Qué? Todo ese registro, claro, que tuvieron ellos en los paraísos fiscales. ¿No crees que han movido la plata ya? No, pero por supuesto. Pero entonces, ¿qué vamos a encontrar? Tanto han movido que Enrique Cadena no puede regresar a los Estados Unidos. ¿Qué vamos a encontrar? Hay cómo buscar, hay cómo encontrar. Yo sé, y lo voy a hacer. ¿Has dado ya con algún hilo de esos? Tengo los hilos, el hilo de Ariadna para llegar al Minotauro. ¿Qué es? El monstruo de la corrupción, que son una banda mafiosa que tomó el control del Estado durante 10 años y que sigue ahora. Bueno. Porque esa banda mafiosa sigue entregando el petróleo en el gobierno de Moreno y tiene a su representante, a su muñeco, Santiago Cuesta. De eso vamos a seguir hablando enseguida. ¿Y de qué tiene que replicar Fernando Villavicencio respecto a los movimientos económicos que reveló aquí Santiago Cuesta? De cuentas de sus familiares, a los cuales no se ha referido todavía, de los cuales no ha dicho que sean falsos, pero sí que eso es un delito porque se ha violado el sigilo bancario. Enseguida vuelve esta entrevista, verás. Proseguimos con esta entrevista veraz a Fernando Villavicencio, periodista investigador sobre temas petroleros preferentemente. Quería compartir contigo y con la teleaudiencia la gestión que hizo ante la Fiscalía justamente Santiago Cuesta el lunes, de la forma en que lo reportó Canal 1. Llegó hasta la unidad de transparencia de lucha contra la corrupción el consejero presidencial Santiago Cuesta, con la finalidad de entregar a la fiscal que sigue el caso Arroz Verde información completa por cuanto la investigación de los periodistas Fernando Villavicencio y Cristian Zurita está aparentemente mutilada. Pero en lo que hoy presenta hay más nombres que estarían involucrados en el caso antes mencionado. Y hay empresas también involucradas que no las menciona Villavicencio. Habría que preguntarle a Villavicencio y a Zurita por qué las omitieron. ¿De este gobierno? De este gobierno no, porque todo es del año 2012, 2013, 2014. Eso para recordar aquello a lo que ya se ha referido aquí Fernando Villavicencio. A lo que no te referiste es a la explicación sobre los montos millonarios en las cuentas de tu familia. Según el resumen total de Santiago Cuesta, de 12 a 14 millones en 8 años, 4.196.000 en una, 2.966.000 en una, citó preferentemente las de tu hermano. Es información manipulada por Santiago Cuesta. ¿Qué significa manipulada? Que hicieron un monitoreo, que están investigando a ti, a mí, a todos los legisladores. Fernando, ¿es cierta o no? ¿Qué información? La que te acabo de reseñar. Falsa, mutilada. No Esa información ¿No tiene es mutilada. tu hermano ese volumen de ingresos en ese periodo citado? Absolutamente falso. Tiene 4 millones, ¿sí? Entre el 2011 y el 2018. Pero viene acá Cuesta y se pega un tiro. Tú dijiste que eso es por un restaurante, que es el por típico 3 movimiento de su restaurantes, negocio. por 3 restaurantes. ¿Qué significa? Para cualquiera que sabe leer y escribir, significa $500.000 al año en ventas, significa $133.000 al año por cada restaurante y significa $463 diarios en ventas. Habló también de una niña que ¿Cuál niña? ha tenido, no dijo el nombre, y él Pero no dime dio tú. el nombre, yo no lo sé, a mí no Yo me lo no dijo, sé.
que ha tenido ingresos por 4 millones en 3 años. Y yo no sé a qué niña se refiere. Mira, tú lo que debías de haberle preguntado... Él dio, no me digas a mí lo que tengo que hacer como periodista, Fernando. Bueno, yo lo hubiese hecho como periodista. Bueno, sí. Si a mí me trae un señor, entrevístalo entonces. si a mí me trae un señor un montón de papelitos... Yo no te digo a ti cómo tienes que investigar. ¿Ya? No me digas a mí cómo tengo que Pero entrevistar. yo sí hubiese hecho eso. Ok. A mí me trae papelitos certificados, señor. Yo no te voy a decir claro. cómo yo hubiese publicado. Ajá. Pero aquí te voy a dejar. No, un ratito. No. Ahí te voy a dejar mis este cuentas. Es mi programa, no tu programa. Un ratito. Bueno, me estás pidiendo cuentas, Sí, documentos. No, te estoy pidiendo respuestas de lo que dijo Santiago Cuesta. Yo no te pido cuentas a ti. Él mencionó otra serie de cuentas bancarias Sí. que él cree que deben ser abiertas. No dijo de quiénes son. ¿Compartes esa idea? Que la justicia abra las cuentas. No tienes problema con eso. Por supuesto. O sea, es más, aquí está. O sea, él está pidiéndote a ti lo mismo que tú pides al entorno de Moreno. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí a la fiscalía dando las cuentas de mis hermanos porque mi hermano me ha autorizado. ¿Solo de tu hermano? ¿De quién más si no dice nadie más? Él sí- No ha mencionado él una sí- niña. ¿Quién es la niña? Él citó varias personas. ¿Quiénes son? Eduardo Mi Germán hermano. Villavicencio es Aquí tu está, hermano, Aquí ¿verdad? está pedido a la Ya, fiscalía. Espérate un ratito. Susana de Los Ángeles Peña Salazar, ¿Qué es la esposa? Aquí está, esposa de... de Germán. Ok. ¿Qué más? Natael Salomón Osorio Cueva, Es mi cuñado, mi colega que trabaja en el por Oriente. supuesto. Ok. Y William Marcelo Villavicencio. Que es mi Valencia. hermano al que el gobierno de Correa lo despidió de Petroecuador. De todos ellos, tú has dicho que abran sin problema. Que abran, les he Ya. pedido que abran. ¿Cuál es el problema si Santiago está haciendo lo mismo que tú hiciste respecto al entorno presidencial? ¿Yo qué he Señores, hecho- qué he hecho abran del sus entorno? cuentas. Él es funcionario público, por Dios. Y Lenin Moreno es el presidente de la República. Yo soy un periodista. ¿Cómo puedes comparar a un funcionario público? Ellos se metieron a dirigir este país. Tú eres más que eso ahorita. ¿Qué soy Y yo? esto no es un ditirambo mío para ti, te lo he dicho ¿Qué soy antes. Tú eres un símbolo anticorrupción. Ah, qué bueno que lo digas. No, tú, no, que lo no es ninguna reconozco. novedad, eres un símbolo anticorrupción. Pero déjame entregar Fernando, lo mío, por lo lo tanto mío. no te puedes escudar en Lo que que yo, me corro- lo yo que me soy corresponde. privado, yo soy periodista, a mí no me pueden pedir Pero cosas. mira, Carlos, no porque tú o porque el señor Cuesta me haya pedido, sino porque yo tengo un compromiso con mi país. Aquí te entrego mi cuenta, la única cuenta. Sí tienes cuenta bancaria. Desde hace 8 meses, cuando volví, cuando este Estado mafioso levantó las prohibiciones que tenía, porque yo no podía tener $10,000 cuenta. tienes de saldo ahí. Ahí está, dalo. Correcto. Eso es lo que tengo en una cuenta del Banco de Guayaquil. ¿Dónde están los millones que dice el señor Cuesta? Una investigación que ha hecho el gobierno dice lo siguiente. A través de fuentes de información confidenciales se logró obtener el detalle de transferencias internas realizadas en beneficio de Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia el periodo comprendido entre enero 2011 a julio 2016, las mismas que alcanzan un monto total de $36,408 en 5 años más o menos. ¿Qué honor? ¿Cómo puedo vivir con $36,000? Eso se pregunta la gente. ¿Y este señor cree que eso es un delito? Haber tenido $36,000 en 5 años. Eso es sospechoso, aunque tú no tienes un nivel de vida dispendioso ni bollante. Eres Pero clase por media favor, baja, como lo has maravillas. reconocido. O sea, gracias, señor Santiago Cuesta, porque realmente me condecora con esa ¿Cómo investigación. se puede vivir con $500 mensuales, Fernando? Con eso y mi esposa con los libros, Carlos. Si tú compraste ¿Qué te libros, generaban cuánto? Tengo aquí 2. No tengo idea. Mi esposa ha declarado al Servicio de Rentas Internas. Yo no soy un mafioso como ellos. Todos los Tú libros que se han declaraste vendido. a Anderson Boscan que tienes amigos que te ayudan. Pero por supuesto. ¿Has reportado quiénes son? Lo voy a hacer con honor. Solo te voy a contar esto. No voy a decir el nombre de la empresa. Sí, porque no se trata de hacer propaganda. Una aseguradora de salud nos hizo llorar en la casa cuando llegaron a ofrecernos 1 año de seguro de salud gratis para mis hijos y para mí. ¿Te parece eso un delito? Con ese tipo de contribuciones han pero cubierto por sus gastos. supuesto. No, no es nada, es un acto de solidaridad que va a ser Pero un por delito. supuesto. Y te voy a decir algo más. Y de paso, la aseguradora tiene que luego Pero por justificar supuesto, contablemente pero eso. por supuesto. Y es un honor para mí, y entiendo para un sector importante del país, que una aseguradora de salud tenga ese nivel de sensibilidad y a un ciudadano que ha investigado y ha descubierto las mayores tramas de corrupción le ayude. Y mis hijos se van a curar. Fernando, tú dices que nada ha cambiado, ¿verdad? Me preguntaste ante otra cosa, ¿quiénes más me han financiado? Sí. Decenas de amigos. Yo les iba a decir, financien esta investigación de Focus. ¿En qué te condiciona eso?
lo que tú haces, tú, por ejemplo, yo no te estoy cuestionando que tengas a NetLife aquí como auspiciante, Correcto. que es de un investigado por la justicia. Tommy Topic, por claro que supuesto. Entonces yo, señor empresario, ¿usted está de acuerdo con financiar, con apoyar una investigación? Pero Mira, la diferencia es que el auspicio de NetLife es público, mientras que el auspicio de ellos a ti ha sido reservado. Déjame explicarte por qué. ¿Tú crees que algún empresario se atrevía a publicar, ¿sí?, una faja publicitaria en Focus, ¿sí?, o en Plan B? Te caía el SRI enseguida. Por favor, y lo y eso cerraban. me decían, Fernando, no puedo pagarte $500 mensuales, no puedo pagarte $800 mensuales con factura y que pongas la publicidad, pero yo financio la lucha contra la corrupción. Carlos Vera Rodríguez, yo creo que el país va a tener muy pronto que agradecer a esos pequeños empresarios y amigos que auspiciaron la investigación periodística que permitió revelar la podredumbre del Correato. ¿Vas a acudir a ellos también para tu campaña presidencial? No hay campaña. ¿Quién ha dicho que estoy en campaña? Estoy seguro que va a haber. Hay un pueblo que está diciendo, hay un sector ¿Tú que tienes está expectativas diciendo. presidenciales? Siempre he estado en la política. ¿Pero Para tú mí tienes no es extraña la expectativas política. presidenciales? Por supuesto que Ya, tengo ¿estás expectativas. comenzando a requerir apoyo no sé financiero? Si ahora, para nada, para nada. No voy a requerir auspicio de ningún mafioso. Aquí nunca más Odebrecht, Sino Hidro, ninguna corporación va a poner presidentes como han puesto en América Latina. Este país solo va a cambiar cuando la gente financie a sus candidatos. ¿Qué pasaba cuando tú denunciabas esto en el gobierno anterior? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Yo estaba perseguido. ¿Ha cambiado las cosas? No, entonces, aquí estoy. Pero Te seguían permíteme. con helicópteros en Sarayaku, ¿verdad? Pero permíteme decir Allanaban lo que tu está casa, pasando. ¿verdad? Bueno, te voy a decir lo que está pasando. Tramitaban tus denuncias, ¿verdad? Te voy a decir lo que está Te pasando. reciben en Carondelet 3 horas, ¿verdad? Tienes espacio no solo aquí, en varios medios para responder, cuando antes era proscrito. Bueno, aquí porque yo lo pedí. La primera entrevista, y lo hubieras tenido aunque no lo pidas. No me has dado todavía. Espacio. Ni bien saco la entrevista, los avances, tú ya estabas indignado, porque regresabas de Machala No, y yo me no, llamaste a la escribir gente eso. estaba No, indignada. tú estabas indignado y entiendo tu indignación. ¿Ok? Antes había que en la clandestinidad, cuando hicimos la primera en Ecuador en vivo, irte a ver porque estabas escondido, entrevistarte Claro, como si fuera un delito. ¿Te acuerdas? Yo llegué en una moto. ¿No han cambiado las cosas? Han cambiado un poquitito. Ah, ok. Pero esto va así, increciendo, y déjame probarte cómo. Cuando volvamos. Segunda pausa Voy a con tomar Fernando Villavicencio. ¿Ya? Estamos yendo al fondo de lo que hay tras de esta operación de Arroz Verde 502, que de alguna manera él ha comenzado ya a desembrozar. Cuarta parte y penúltima de la entrevista con Fernando Villavicencio a través de Sonorama FM Nacional por 103.7 y Canal 1. Perdón, tenía pendiente mostrarles este documento que entre 100.000 papeles de hace un rato no pude hallar, en donde se dirigen al ministro de Transporte, Jorge Aurelio Hidalgo Zavala, el coordinador técnico de operaciones del ministerio, certificando que Hidalgo no ha contratado en efecto desde el 24 de mayo de 2017 hasta el 14 de mayo de 2019 con esa empresa del Estado. Lo otro, Fernando, cuando tú fuiste a la Comisión de Fiscalización, ¿por qué te negaste a responder las preguntas que con insistencia, con enorme control, con profunda precisión, estilo fiscal, te hacía Daniel Mendoza, asambleísta de Manabí? Porque me fui. ¿Por qué te paraste y te fuiste? Había estado 2 horas asistiendo a una invitación de la Comisión de Fiscalización por primera vez que estaba investigando el caso INA Papers. ¿Revelado por quién? Por este periodista. 2 horas de impecable participación. Técnica, facilitando documentos. Y de pronto, este señor, Daniel Mendoza, el que le invitó al matrimonio a Santiago Cuesta, Donde fue el presidente y fue donde también fue el presidente y donde estaban algunos. el que quería ser presidente del Consejo de la Judicatura. Sí, amigo de Cuesta, Juan Bisueta. Esa. Sí. Ok. Entonces, este señor que se reservó, que no intervino para nada, eso también es importante. Este señor no intervino para nada, no hizo una sola pregunta del objeto de la comparecencia, que no era obligatoria. Yo fui voluntariamente como periodista y facilité toda la información. Además, ¿Por qué no respondías preguntas incómodas?
Qué preguntas incómodas. No eran tenía pertinentes. nada que ver con mi hermano. Por eso te estoy diciendo, aquí hay una estrategia del gobierno de Moreno. No es solo de Santiago Cuesta, es del gobierno de Moreno. ¿Estrategia para qué? Para ¿Contra desvirtuar y desviar el objeto de esta investigación ¿Qué que se es? llama Arroz Verde e INA Papers, ¿Qué que es? son lo mismo. Que ya descubriste qué es. Que va Es probar que en el 2017, Es probar. 2018, 2016, 2017, se repitió la historia. Eso es una partecita. Es probar que aquí está el hilo de Ariadna para llegar al Minotauro, a todos los negociados que se hizo durante Eso el no es ninguna correísmo. novedad, inclusive según tus propias investigaciones anteriores. Pero nadie había Todos llegado. los caminos conducen a Glass y la operación de Glass la aprobaba Correa. No solo Glass. Esto es descomunal lo que descubrimos. Por eso nos odian y nos persiguen. Pero permíteme, tú me estabas pidiendo, y de pronto este señor que estaba chateando con Santiago Cuesta, porque era fácil verlo, porque él solito, el señor Mendoza, no arma una frase, ¿sí? El otro le mandaba los mensajes. Cuando yo descubrí eso, tú te habrías largado igual, ¿sí? Yo he contribuido, señores legisladores, con mi aporte y me retiro. No me voy a prestar para un show. Ya, Y me levanté y me fui. Tú dijiste que a propósito de la nueva mención a Santiago Cuesta, él es el que manda en el Estado, ¿verdad? Pero claro, ¿Sabes quién era el candidato de Santiago Cuesta para presidente de la Asamblea? ni idea. Mendoza. Daniel Mendoza. Ah, sí, pues, bien. Pero claro, ¿Y sabes quién decidió no escoger a Daniel Mendoza? ni idea. El presidente Moreno. Ah, bueno, hay gestos medios inteligentes todavía. Y dices que no manda Moreno. No manda Moreno, por favor. Ya. Lo otro, tú dijiste que Santiago Cuesta fue la primera alusión que hiciste, es un delincuente empoderado. ¿Qué delito ha cometido? Santiago Cuesta. Delincuente empoderado. Santiago Cuesta, sí, fue el que dirigió la operación de recompra de deuda. Y te voy a dejar todos los documentos, no papelitos, documentos oficiales ¿De recompra de deuda en el periodo de Correa? en el periodo de Moreno y en el proceso que están actualmente para concesionar la operación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y del sector eléctrico, que es la privatización maquillada. Aquí está esta cartita. Ya, mi pregunta no fue qué hizo Santiago Cuesta. Sobre lo está segundo haciendo? es público, lo primero es novedad. Es qué delito cometió al hacer eso. Él lidera a un grupo de empresas mafiosas de papel, que lo dice Hogan Lovells, de Miami, Que participaron en la recompra de deuda. que participaron en la recompra de deuda y que ya fueron expulsadas de Puerto Rico. ¿Por qué monto recompra de deuda? 30.000 millones de dólares. ¿En- Es decir, lo que querían. ¿En qué periodo? No sé en cuántos años. No, no, lo que hizo querían. Santiago Cuesta que lideró ese grupo, ¿en qué periodo fue? En 2017 él intentó esto. Intentó. Y lo sigue Ya eso manteniendo cambió. ahora. Me dices que lo hizo, ahora me Pero dices está que lo ma- intentó. Le está manteniendo ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí está el informe. Las empresas Capital Partners, Oriental Capital, ¿sí? De China, tiene $12. Sobre este costado, Fernando, ahí. $12 de capital accionario. Es decir, una empresa con $12 de capital accionario de unos chinos a las que ¿quién? El presidente Moreno le dispone a quién. Tú sabes inglés más que yo. ¿A quién le dispone Dear según la Mr. carta? Stephen Sang and dear Mr. Benjamin Ng. ¿Por quién? ¿Quién dispone? ¿Quién dispone? Secretario General de la Presidencia firma, pero del por Ecuador. disposición Eduardo de qué? Enrique Mangas Mairena, ¿Por disposición de qué? ¿De quién? del presidente de la República. Por supuesto, es decir, el presidente Moreno le dispone a Eduardo Mangas que gestione la negociación del Ministerio de Finanzas con estos ¿Y chinos. no era Cuesta el que estaba atrás de esta vaina? Pero ahí está en el grupo Cuesta, pues. Antes de que fuera asesor presidencial. Antes, porque él desde cuando En una estaba operación en Ginebra, que no se perfeccionó. que sigue Que perfeccionándose. sigue haciéndose, Pero por tramitándose. supuesto, aquí está. Por favor, léelo. Es compra de deuda por 30.000 millones A de través dólares. de la privatización. ¿Qué significa eso? Que toda la plata que se robaron de este país y que se robaron en Ucrania a través de este mafioso de Manafort que está preso, lo iban a traer acá para comprar los activos de las principales empresas. Iban a convertir al Ecuador en la más grande lavandería de la corrupción. No hay privatización. Hay privatización. No, hay concesión ¿Quién de dice administración. Eso se llama una privatización maquillada. Despido de miles de trabajadores de las únicas empresas públicas rentables como la CNT. Y sé los nombres y apellidos de los que están atrás y voy a sacar un próximo reportaje. ¿Quiénes son? La gente de cadena. Los que están atrás de CNT. Pero por supuesto, trabajaron en Vía Advisor ¿A través de quién? del señor Romero. ¿Nombre completo? El gerente de CNT, Darwin Romero, entiendo que se llama. No, salió hace un par de Bueno, meses. salió, pero él es el hombre que estaba ahí.
Y aunque salga, siguen atrás los mismos grupos. Pero no se ha perfeccionado la operación. Y lo van a perfeccionar a través de este maquillaje que se llama concesión, que es la privatización. Ok, Se van a llevar, se van a llevar. Los 30.000 millones de dólares, admitió aquí Santiago Cuesta, Sí, sí. nunca ha podido avanzarlos ni concretar uno solo en el proceso de concesión de la administración por dedicarse a otras cosas. Y él va a coger a CNT como el proyecto lanza en esto, para que una vez que ese modelo funcione, los demás lo emulen. Entonces, esta es una expectativa sobre la cual haces una advertencia, pero no es un delito cometido. Bueno, están en eso. Pues ¿Qué delito ha cometido el Cuesta? delito tiene un tiempo. Es que tú lo llamas un delincuente Bueno, empoderado. entonces vamos acá. Ya. ¿Qué ¿Quieres delito pruebas? cometió Cuesta? Él fue quien negoció, él, Santiago Cuesta Caputi, con Ramiro González, su pana, otro compadre, que está detenido en Perú, negoció en representación de la empresa Denari Systems de Enrique Cadena Marín un contrato en el IES por $3 millones. Y te voy a leer lo que dice en una comunicación de Santiago Cuesta a Enrique Un poquito Cadena. más sobre la Si izquierda. me permiten, ¿qué dice ahí? Compadre, estos han sido peores que nosotros. Son unos delincuentes. No vale la pena ni que los visite Ramiro. Cuidado, lea la noticia y envíesela a Quijano. Firma Fecha. Santiago, 2011. El contrato se firmó el 2012 en el No era gobierno de asesor Correa. presidencial. Peor aún. Ya. ¿Qué delito cometieron los dos allí? Ese es un acto de colusión. El por de 3 millones y favor. pico. Ese contrato fue fallido y hubo una acción penal. Aquí prueba claramente que el señor ¿Hay una Santiago denuncia Cuesta, por ese contrato? Por supuesto, en la fiscalía. ¿Y está congelada? Por supuesto, no pasó nada. No ha pasado nada hasta el día de hoy. Ok, vamos al otro. ¿De qué vives tú? Es que la mejor pregunta, caramba. Ah, las demás fueron pésimas. Vivo de mi trabajo. Ya. Y es difícil escribir, y tú sabes. Ah, ¿me Carlos vas a Herrera. decir a mí? Más que describir, denunciar. Leer miles ¿No? de documentos, pasar las noches en lugar de estar con tu mujer y tus hijos, escribiendo, porque la gente quiere saber. ¿De qué vivo? Cuando no podía trabajar, vivía de lo que ya hemos hablado, humildemente. Un solo centavo de la corrupción no ingresaba. Ahora- Desde que puedo, y estoy prácticamente libre, no sé hasta cuándo, por la forma como vamos. Aquí está, te entrego Pero mi contrato. ¿no tienes vigilancia todavía de la policía? Yo siempre ando armado. ¿Contrato ¿en qué sentido? Sí, tengo una 9 milímetros. ¿Con, Estas son mis 9 con ideas milímetros. o con libros? Ahí está mi contrato, ¿sí? Lo guardas en reserva porque es un contrato no, confidencial. ok. ¿Cuánto gano ahí? Es un contrato temporal de servicios profesionales, $2.500. Bien bajo. Y un contrato indefinido que está aquí, que no sé hasta cuándo, que puede acabarse mañana, de $1.000 que vayan a ver en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y eso es mi trabajo. Ok. ¿Es un delito? Ahí está probado. ¿De qué vivo? Tú declaraste que había una profunda cobardía de la oposición en una entrevista última que tuvimos e incluiste a tus colegas de izquierda. ¿Te ratificas en eso? Es más, lo que acaba de pasar en las últimas horas en la Asamblea lo prueba. O sea, ¿cómo puede ser posible que un partido pacte con el que le robó la presidencia? Y lo digo con todo respeto a mis amigos de Creo. Sí, esto quiebra cualquier principio de ética. Eran tus coidearios. Guillermo Lazo No, te no era mi invitó a coideario, su éramos partido amigos, él para me invitó y, a claro. hacerse cargo como parte de su me- programa de gobierno de tu plataforma Y anticorrupción. me quitaron y me ¿Y bajaron. te defendió, creo? ¿Ahí? Sí. Apenitas. Ajá. Sí, sí. ¿Conclusión? Ay, Conclusión. conclusión. Doloroso. Ya. Pablo Dávalos dice en la introducción de tu libro Los secretos del feriado bancario. Justo a propósito de eso, el salvataje a los bancos, de hecho, continuó en el periodo de Alianza País. Los marcos jurídicos aprobados como el Código Orgánico de Finanzas Públicas forman parte de ese salvataje. La historia de corrupción, manipulación, colusión de intereses continúa y se convierte en razón del Estado, enmascarada por un discurso vindicativo y populista. ¿Tú ratificas esto? ¿Te adhieres a esta declaración? Sí, y está publicado en el Siendo así, ¿por qué te fuiste a refugiar en el partido de un banquero? me pidió Guillermo Lazo y lo confirmó que iba a asumir toda la plataforma de lucha contra la corrupción. O sea, tú vas Pero donde te ninguno. pidan con tal de que te pongan Pero en el plano que quieres estar. No, yo no. Mis causas. Nadie de izquierda en esa época dijo, yo voy a asumir la lucha de Villavicencio. Nadie. Ningún otro partido. Si Nebot no hubiese pedido, yo lo hubiese hecho. Lo otro, en tu libro Ecuador Made in China, en la página 165,
donde reseñas la opulencia con que vive Enrique Cadena. Dices en una parte, de la investigación no se detecta huella de deudas, el debe y haber son códigos de la prehistoria en el mundo de Enrique Cadena Marín, un enemigo del fío y del crédito. Todo lo adquiere cash. Todo lo adquiere cash. ¿Le encuentras alguna coincidencia con algo que cité en un informe que ha hecho el gobierno sobre ti? ¿Cómo? ¿Que todo lo adquiere cash? Sí, que Sí, todo pero lo pagas en efectivo. La diferencia son 36.000 dólares con unos centenares de millones de dólares. La diferencia es en que él obtiene dinero del petróleo robándonos $4 por cada barril. Y la diferencia es que yo obtengo de escribir libros que han destapado la mayor corrupción y que les tienen corrida con diarrea a los grupos mafiosos. ¿Qué hacemos frente a esto? Serán las últimas preguntas tras esta última pausa en la entrevista. Verás con Fernando Villavicencio sobre la corrupción, su réplica a Santiago Cuesta y el estado del gobierno actual del Ecuador. Parte final de la entrevista, verás a Fernando Villavicencio A Santiago Cuesta. en réplica a Santiago Cuesta del programa anterior. Para mí, entrevistar a personajes como tú y tu predecesor en ese sillón implica un nivel enorme de concentración porque, por supuesto, conocen mejor que yo los temas sobre los cuales les voy a preguntar. Entonces creo que se nota mi tensión y concentración y a veces mi escape de la línea principal. Tú tenías una preocupación respecto a cómo el gobierno ha averiguado no solo lo que cité del movimiento financiero de tu familia, sino más respecto a ti y a otros personajes políticos. ¿Cuál es el problema si esa gente tiene transacciones lícitas? Esa es la cereza del pastel. Moreno se comprometió y lo hizo con decreto. Desaparecer la Secretaría de Inteligencia. Ese instrumento de persecución de la dictadura correísta. ¿Desapareció? No desapareció. ¿Sacaron los equipos? Solo le cambiaron de nombre. ¿Hay un señor Luque? Vamos a ver quién es y qué hace el señor Luque y los otros. Ellos contrataron, ¿sí?, a la señora Gabriela Nava. Gabriela Nava es la socia... Nava, sin ese. Mexicana. ¿Ya? Socia de Jordi Segarra, consultor internacional español de Andorra, contratado por Santiago Cuesta Caputi. Santiago Cuesta Caputi dijo que él pagó de su bolsillo los honorarios de Segarra Durante la campaña que de Lenín dirigió Moreno. la campaña de Moreno Glass. Esta señorita es la que maneja la inteligencia. Ella maneja la elaboración de todos los informes y rastreos de los opositores. Te entrego uno. Tengo decenas. ¿Qué tipo de informes son? Información de toda la vida económica, financiera, personal, propiedades, todo lo que hacen los legisladores de este país. ¿No está eso a disposición pública si tú lo requieres al SRI, por ejemplo, Movimiento Financiero, a la Superintendencia de Banco, las cuentas? Las cuentas bancarias solo se pueden abrir con una orden judicial. Aquí Santiago Cuesta Caputi, con la ayuda de Gabriela Nava, obtuvieron y perfilaron a los opositores y a los críticos. Aquí está el informe. ¿Han tenido acceso a todo eso sin autorización legal? Por supuesto, aquí está uno de Marcela Guiñaga. ¿Cómo sabes que no hubo autorización legal? Porque no hay por qué investigado, porque soy periodista ¿Y de la UAFE? investigación. La UAFE no puede. Está investigando lavado de activos, La UAFE no Fernando. puede hacer eso, no puede acceder a las cuentas bancarias de nadie sin orden judicial, clarísimo. ¿Y tú asumes que toda esa investigación se ha hecho sin orden judicial? No es que asumo, estoy absolutamente seguro. ¿Cómo si no lo has comprobado? He comprobado, he verificado, he hablado. ¿Has Tengo preguntado a los información, afectados de allí? Pero por supuesto ejemplo, a algunos, ninguno tiene una orden judicial. Solo pongo este ellos ejemplo. tenían que saber, si Pero, mañana por un juez supuesto. decide, he dado una orden para investigar sus cuentas, ellos tenían que saber. Automáticamente eso se llama Estado de Derecho. Y el banco tiene que autorizar solo en la medida en que un juez lo ordene o el titular de la cuenta. Aquí llegamos a otro punto. Hay una violación de la ley por Esto parte es de los gravísimo. bancos. O sea, los bancos han proporcionado eso sin autorización legal. Pero por supuesto, y mi hermano va a demandar a los bancos. ¿Todos, Fernando? Mi hermano les va a demandar a todos los bancos que proporcionaron esa información. La otra cosa, no hay posibilidad de que lo hayan hackeado, ya que son expertos para obtener Lo esa peor, información. otro delito. De que lo haya hecho Otro delito, Gabriela porque Navas así. esto fue hecho desde la ex Senaín, desde el CIES, el colegio, como se llama. Y Cielito Lindo, que es el código de la señora. Pero aquí está un ejemplo y hay otros más, ¿sí?, de periodistas ¿Cuántos y más o menos? opositores.
más de 200. De lo La que mía yo la conozco. pueden publicar Es decir, cuando quieran. estamos... Yo estoy todavía en el sistema financiero y respondiendo Carlos, desde hace un año de Carlos, 10 años Carlos, de incomodidad por los cuales no me fui de aquí. Pero mira el delito que se comete con esto, y esto está aquí en un informe interno, donde señala que el artículo 15, si no me equivoco, efectivamente, de la Ley de Seguridad Pública del Estado, señala, no podrá contar el servicio de inteligencia entre sus miembros con personal extranjero. Ellos contrataron a personal extranjero. Esto se llama traición a la patria. Está vigente el contrato de Gabriela Navas. Pero supuesto, ella sigue trabajando ahí y Jordi Segarra es su jefe. Ellos son los que perfilan a los opositores. Aquí están los informes. ¿Tuvo algo que ver esa averiguación sobre todo el bloque de legisladores con la forma en que lograron la mayoría? Es que eso utilizaban ellos para chantajear. Eso utiliza el gobierno para ¿Con qué chantajear. los chantajearon? Tengo esto de ti. Yo voy a publicar en los próximos días cómo se hizo. Y si no es ilegal, Es las ilegal. transacciones, no, averiguarlo sí, pero si las transacciones no son ilegales ahí, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles transacciones? Las financieras que demuestran ahí. Bueno, el punto aquí es que no puedes tener un Estado paranoico, un Estado de terror, haciendo lo mismo que hizo Correa, y eso es lo que está haciendo Santiago Cuesta. ¿Con qué afán están creando ese terror y ese control? Para hacer lo que hicieron conmigo. Pero en mi caso salieron mal parados porque no encontraron ¿Qué nada. hicieron contigo? No hay orden de prisión, no hay grillete, Es que luego no hay viene persecución, eso. no hay allanamiento de tu casa. Carlos, permíteme. El día 29 de noviembre del año 2018, 6 días después de haber publicado el reportaje de INA Papers, me llamó el comandante de la policía, me llamó a mi teléfono y me dice, Fernando, hemos descubierto un operativo en el que le van a poner bombas a usted y a Clever Jiménez. ¿Saben lo que significa eso? El comandante de la policía El te va a hacer una comandante de la advertencia policía eso. me llama a decir eso y la fiscalía abre una indagación ¿Y de previa quién por era el terrorismo. operativo, Fernando? De unos colombianos que me querían matar. ¿Contratados por? Eso es informe de la policía. Ellos piden. ¿Contratados por quién, los colombianos? Eso es lo peor, pues. Eso es lo peor, que han pasado 6 meses. 6 meses y no hay ningún indicio ¿Has de la pedido fiscalía. vigilancia policial? Tenía. ¿La pero- aceptarías? Pero tenía y pedí que me quiten. Porque ellos sabían y lo que estaban haciendo es saber quiénes eran mis fuentes. Pero yo le responsabilizo, ¿sí?, al gobierno de Moreno de lo que me pueda pasar, porque yo sé, y tú sabes, Carlos Vera Rodríguez, lo que está aquí y lo que está aquí, ¿Crees que deben terminar su periodo en el gobierno? que cambien, Eso no fue mi pregunta. que cambien. ¿Deben terminar los 2 años que le faltan? Pero por supuesto deben terminar. ¿Cómo Pero esperas, para terminar ¿cómo deben esperas cambiar. que cambien con el concepto que tú tienes de ellos y su entorno? Que cambien. ¿Cómo? Pueden sacar a un personaje que es nefasto. O sea, el problema es Santiago Cuesta. No, y otros, y cambiar las políticas. Tú dijiste Por ejemplo, te digo una tú dijiste una que no política. confiabas en el entorno. ¿En quién más del entorno no confías? En Juan Sebastián Roldán. ¿Quién más? Confío en María Paula Romo, para que veas que son del mismo. ¿Confías en Otto Sonnenholzer? Confío. ¿Por qué divulgaste una carta donde él aparecía entre los empresarios que Santiago Cuesta mencionó para reunirse con el presidente Moreno antes de ser presidente y se esperaba que fuera candidato en Europa, como parte de un grupo que no tenían contratos con el Estado? Y de paso, Sonnenholzer nunca terminó siendo contribuyente. Él me ha dicho, yo hablé con él, él me ha dicho que no ha contribuido. Yo nunca he afirmado, y puedes leer el reportaje, que él haya contribuido. He publicado eso porque hablé con varios de los que asistieron al almuerzo de Santiago Cuesta en Ginebra con Lenín Moreno y publicamos eso por el elemento final. Porque en esa carta, Santiago Cuesta le dice al presidente que le lleva a Jordi Segarra a Ginebra porque ya está con los honorarios pagados por un donante anónimo. ¿Qué era? Ese es el problema. ¿Cómo es que luego viene y con Anderson Boscan dice, y yo pagué de mi bolsillo a Jordi Segarra? Otra cosa más, para concluir. ¿Tú te has equivocado algunas veces? Sí, algunos. ¿Recuerdas una? En un informe del 30S cometí un pequeño desliz. Deben haber otras. No, tú dijiste que fue más que eso te pasa por no meterte a tus temas de especialidad que son el petrolero. Y dijiste que Correa había ido Sí. a la Universidad Técnica Y saliendo del regimiento y no fue ahí. y reconocí que se ¿Te has fue. equivo- Y es un ¿En error qué otro te has chiquito. equivocado? En confiar en Moreno. ¿Alguna más cosa más de tus investigaciones? Deben haber algunos detalles, imprecisiones, ¿En investigar. el auto del ministro Campana? ¿En qué ahí no me equivoqué? No te equivocaste. Porque compró un auto ¿En lo de Carlos Bravo? de Carlos Bravo. Sí, No me equivoqué. Carlos Bravo, el exgerente de la AGD.
No me equivoqué. Sí. Publiqué información. Dijiste, esa información la publiqué sin contrastar. No tengo ningún problema cuando cometo un error en poder enmendar ese error. Él retiró la denuncia contra ti y tú te disculpaste. Publiqué información de la AGD y el error era de la información de la AGD. Ok. ¿Te sientes infalible? No, ¿Eres infalible? no. ¿Qué tanto ha crecido tu ego? No tanto como el tuyo a veces. ¿Por qué le llamaste a Cristian Zurita lento y a su mujer, que era la inteligente? ¿Y dónde le he llamado eso? En la conversación que hizo trascender Santiago Cuesta. En un audio trucado. ¿Qué es lo trucado allí? Todo es trucado. ¿Tú no dijiste eso? Yo no dije exactamente eso. Si no, Dije que contratemos, que hablemos con... Pero te voy a revelar el fondo de eso. ¿Quieres saber? ¿Quién le entregó el audio a Santiago Cuesta? sí, claro, fue Leonardo Estaja. ¿Quién le entregó el audio? Ah, no, quien lo grabó fue un hacker famoso que se llama Alex Rodríguez. Sí, que trabajó para Focus. Ujú. Sí, y está pagado por Enrique Cadena. Y está investigado en la Fiscalía. Porque Cadena paga la operación de Por supuesto. Alejandro Rodríguez. Por supuesto. ¿Y tú sabías quién era cuando estaba en esa conversación? No, no que sabía. fue en enero del 2018 en un centro No, comercial. no lo Tú, sabía, Leonardo Stagg. No lo sabía. Leonardo Stagg, a quien nunca había conocido antes. Era el abogado de Carolina... Es el abogado. Es el Es el abogado Charlie Pareja. Y es el abogado Y de te Charlie llamó Pareja. porque quería que tu mujer, que ha tenido una lucha Exactamente. significativa Ayude a en Carolina. el Centro de... Exactamente. Y yo no me pude negar. Y ahí cometí no un error, no sabía. No podía yo pensar que el tipo que trabajaba para Focus, apoyando redes, si yo nunca he conocido que sea un hacker, Era parte de tu equipo. era parte Y del lo equipo. compraron y lo viraron. Y lo compró Cadena. Lo compró y no Cadena. tengo problema. ¿Qué prueba hay de que Cadena lo compró? Porque todo lo malo que ocurre en este país Yo es Cadena. tengo información de adentro. Ya. Yo tengo información. Lo último, ¿qué lección te ha enseñado todo este periplo? ¿Qué elección? Muchas. Dime una, la más importante. A no quebrarme, ¿sí? Jamás ceder, a ser apasionado, a confiar en la gente. La gran mayoría de la gente es gente honesta, a pensar que solo la ética puede salvar. Que no es un problema de ideologías o de percepciones, que es un problema de ideales. Me alegra oír esa Esas conclusión. cosas, esas cosas. Que la Yo tengo mayoría es amigos. gente honesta, porque te he dicho que este país está podrido, que El todo Estado, está perdido, el que Estado. todos son A unos ver, a ver. corruptos. El Estado está podrido. El Estado es una cosa y la gente es otra cosa. Ok, gracias por diferenciarlo. Hoy terminamos, Fernando. Gracias por tu comparecencia. Gracias. Hasta aquí la opinión de Fernando Villavicencio sobre sus denuncias del estado de la corrupción en el país y la situación política del Ecuador. La mía es que Fernando Villavicencio ha denunciado desde hace 10 años algunos de los peores casos de corrupción durante el correísmo y varios ya dentro del morenismo que deben ser desvirtuados con hechos, no con agravios o persecución. Si esas denuncias entrañan algún tipo de delito, hay que proceder ante la justicia. Ahora nadie puede eludir su responsabilidad, a cuenta que la libertad de expresión está vigente otra vez. Ciertamente se es libre de opinar o informar lo que le plazca, pero cada quien asumiendo las consecuencias ante la ley, así como ejerciendo los derechos que esa misma ley nos garantiza. Hoy existe la posibilidad que no había antes. Aunque yo rompí esa censura y varios más, invitando por ejemplo a Fernando Villavicencio con entrevistas de 1 hora en internet por Ecuador en Vivo, área no expuesta a las retaliaciones de la ley de comunicación. Pero los protagonistas nos exponíamos en cambio a la peor bajeza correísta, desde órdenes de prisión hasta campañas de difamación e incluso asesinatos como el de Fausto Valdivieso. Ese derecho a opinar e informar, que ahora suena a privilegio, pero que es lo normal en democracia, no puede ser maltratado o malinterpretado tanto por prensa como por gobierno, pues resulta caldo de cultivo para totalitarismos como el que acabamos de pasar. Para el abuso hay leyes que lo sancionan, pero para la vulneración de la ética no hay ninguna, salvo ustedes, la opinión pública, cuyo juicio es implacable, pero a veces también apresurado. Se formula el primer dato antes de completar todo el cuadro y en otras ocasiones está lleno de prejuicios o falsas realidades que se han vuelto creíbles porque se las sabe distorsionar o no se las sabe responder. Eso es lo que a mi juicio tenemos que cuidar y exigir en casos como el tratado aquí, en las últimas 2 entrevistas, que el intercambio de acusaciones no genere más decepción en la incipiente democracia que estamos armando, pues por esa vía terminaremos reviviendo a un tirano decadente o gestando a uno peor. Pero reitero, este es solo mi opinión. Ahora fórmense la suya. Hasta el próximo programa. Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo.
Este espacio verás